Serios Sí. porque nos interesa abordar la actualidad provincial y para ello hemos convocado a Guido Giacosa. Él es diputado mandato cumplido, es dirigente peronista y es nuestro invitado telefónico. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Paulo, hola Martín. No sé si la actualidad provincial da para ponerse mucho más serio. Sí, es casi cómico, ¿no? Sobre todo después de esos pasos de samba brasilera que hubo esta semana. Eh, no como conductor y todo, pero los pasitos estaban bien, ¿eh? Los pasitos ¿Te, estaban te bien. gustaron? Sí, 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 hubo una ejecución muy correcta, eso me sorprendió. ¿No te dio la sensación que estabas No, pisando hormigas? Guido. Bueno, no era No es muy un... profesional, Claro, bueno, no está es... bien. Yo en un que había momento creía que se entrenamiento. había animado a probar una taser. Qué dura, qué dura. Guido, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Qué pasa con el PJ en realidad en esta instancia que, bueno, el partido está intervenido, hay una decisión judicial por encima de la voluntad soberana de un partido nacional y de los afiliados salteños? Y no queda claro, por lo pronto, hasta cuándo se va a extender esta intervención, ¿no? Y además se ejerce un gobierno de facto en un partido como el PJ, que es el de mayor cantidad de afiliados de la provincia. Sí, sí, lo primero es destacar lo preciso de la pregunta, Pablo, porque hay que recordarle a los ciudadanos y a los oyentes en general que el peronismo y el Partido Justicialista no son lo mismo. Es decir, el peronismo es un movimiento político que alguna vez tuvo su institucionalización plena en el Partido Justicialista en algún momento, o quizás se acercó, pero que siempre lo ha desbordado y que hoy más que nunca está en muchos partidos, y a veces hasta poco en el Partido Justicialista. Esta aclaración, bueno, ¿qué está pasando en el Partido Justicialista? Está pasando, para poder informar correctamente, yo diría que lo que está pasando es que los factores de poder se están tironeando del Partido Justicialista de Salta porque es una pieza clave de cara a la elección de gobernador definitivo. En el trasfondo eso es lo que pasa. Después en lo jurídico lo que pasa es que a una intervención dispuesta por los órganos partidarios, es decir, una intervención decidida por cuestiones políticas dentro del seno de la institución Partido Justicialista, la ha desplazado una intervención judicial flojísima de argumentos, flojísima de fundamentos, y que en definitiva, en la lectura de lo que yo digo de los factores de poder y de la pelea por el PJ, lo que presumo que está pasando es que le están devolviendo a Sáenz el control del PJ de cara a la elección que viene. Eso sería lo que está pasando. Bueno, pero si eso es así, si esa lectura es correcta, todo lo que ocurre nos hace inferir esto, ¿no? Se le está entregando o devolviendo el partido a Sáenz. Eso también da cuenta de un poder judicial, en este caso la justicia federal, demasiado permeable al poder político. Sí, no nos vamos a venir a sorprender ahora por eso, ¿no es cierto? ¿Le sorprende que Sáenz, el gobernador Gustavo Sáenz, tenga tanta llegada al poder judicial a nivel nacional en fueros federales? Digo, porque Claro. imagino que no No, debe ser fácil llegar a esas O el sorprenderme, esferas. no. trampolín es mi ley. No, sorprenderme no, me asombra en todo caso, pero yo me lo acuerdo tomando al gobernador cafecito con Estornelli, de modo que se ve que tiene bien aceitada las relaciones en Comodoro Pi y sus alrededores. Bueno, ¿y qué pueden hacer? Porque ya judicializar una decisión judicial es complicado. Bueno, yo no puedo hablar por el Partido Justicialista porque yo no estoy en el grupo de la intervención política en este momento, pero he leído que el propósito del Partido Justicialista, orden nacional, es apelar la intervención de la jueza Servini, y eso se hace ante la Cámara Nacional Electoral, que ya ha revocado fallos de Servini en materia de intervención del Partido Justicialista de Salta. Bueno, y entonces hay que esperar las internas, que esta intervención convoque internas con reglas del juego poco democráticas.
Sí, yo diría, ya que estamos pensando, yo diría que hay dos cosas por hacer. Una respecto del peronismo, otra respecto del Partido Justicialista. El Partido Justicialista tiene, ojalá esté apelando correctamente esta disposición de la jueza Cervini, porque los tiempos judiciales sí dan para disputar esta cuestión de cara a la elección del año que viene. Es decir, una resolución de la Cámara Nacional Electoral que revoque esta intervención dispuesta por la jueza Cervini, que por cierto no sé qué hace metiendo resoluciones en el Distrito Salta, bueno, volvería la situación a lo que es hace 10 días. Esa es la primera anomalía, ¿no? ¿Por qué no interviene Babio y lo hace Cervini? Yo no estoy interiorizado en el expediente, pero me suena como un punto que me gustaría entender. Y después sobre el peronismo en Salta tiene que hacer lo que hace años debiera haber venido intentando, que es agrupar sus fuerzas por fuera de la influencia impostora de Sáenz, a los efectos de poder colaborar en el esfuerzo del peronismo nacional y de presentar a los salteños una propuesta de gobierno viable. Poner el Partido Justicialista a nivel nacional, en virtud de Javier Milei, ¿es el fondo de todo esto? O al menos amigable, ¿no? Perdón, ¿cómo sería la pregunta? Poner a disposición al Partido Justicialista a los intereses de Javier Milei, ¿es el fondo de todo esto? Digo, porque viene una catarata, ¿no? Empezó Jujuy, sigue Salta, ya se habla incluso de Catamarca. No, sin duda que es el fondo de todo esto, sin duda. Es decir, el peronismo, ya que hemos hecho estas disquisiciones terminológicas, es para mí la cultura de resistencia política del pueblo argentino. Y el Partido Justicialista es su herramienta electoral y su institución política más visible. Siempre el saqueo de la Argentina ha venido acompañada del intento de destrucción del peronismo y, por cierto, de la prohibición, suplantación, etcétera, del Partido Justicialista. Además, son fuerzas que conocemos hace mucho y que se expresan con mucha potencia en estos tiempos. Cristina Fernández de Kirchner, me parece que a esta altura no es tanto un obstáculo, ¿no? para este fondo que tiene, pienso yo, esta movida que encabeza Sáenz, que está Jalil, que está incluso Luis Barrionuevo, alguien que ya conoce de la intervención del Partido Justicialista. ¿Por qué se sigue hablando tanto de ella? ¿Porque lo hace Sáenz? ¿Porque lo hace Barrionuevo? No, Cristina es el vértice político, de conducción, simbólico de todo el peronismo. No está muy lejos de ser no importante, por eso la tienen presa, con tobillera, demonizada. Cristina sigue siendo, así no saque la nariz del balcón de su prisión, sigue siendo el problema de los poderes reales que están saqueando a la Argentina, sigue siendo el riesgo Cuca, le llaman. Sí, ahora dicen que no invierten porque el riesgo Cuca. ¿Y Kicillof es un polo de aglutinamiento o no? ¿O hay que esperar que lo diga Cristina, Guido? Sería lo mejor. Las chances del peronismo de recuperar la soberanía para los argentinos, ¿no? Porque es decir, un gobierno que si tuviésemos una victoria electoral, después hay que ver cómo hacemos para correrlo a los yanquis de la base militar del Atlántico Sur o de la patrulla de nuestros mares o de su garra sobre nuestro litio, petróleo, gas, agua, territorio. Es decir, hay mucho por hacer y no podemos, si tenemos alguna chance de recuperar la victoria de la mano de un pueblo argentino al que la democracia se la han desfigurado, lo mejor sería unidos, triunfaremos. Es decir, que Cristina sea quien impulse la candidatura de Kicillof a la presidencia, que es el compañero mejor posicionado para eso, por más maldición de Mitre y de Tejedor que haya sobre su condición de gobernador de Buenos Aires. Eso sería lo mejor.
Pero bueno, el peronismo se hace entre humanos, ¿no? Entre inteligencias artificiales como las de Palantir, como la de Peter Thiel, ¿Y, que es el titiritero de aquí. y por qué crees, Guido, que el peronismo pareciera ser que está más pendiente de la interna que lo que pasa hacia afuera? Esa es la sensación que da desde afuera, ¿no? Digo, una interna están en una interna ya insoportable, me parece. A mí siempre me pareció insoportable esta interna, a menos que sea una jugada magistral, sociológica, que ojalá fuera, ¿no? Siempre me pareció insoportable. Pero además, el antiperonismo, hoy en el gobierno, y siempre en el poder, magnifica, mete púa. Por eso nos parece que es una cosa tremenda y es una cosa que más grande de lo que en una de esas es, porque se ocupa el otro día trataba de consultar en las pantallas de televisión el minuto a minuto de lo que pasaba en Bolivia, y no había ni hora a hora, ni día a día, no aparecía nada de Bolivia. Lo que sí aparecía era la interna de Máximo y Kicillof, eso todo metían la púa ahí, era el tema del día. Guido, y el peronismo en Salta también está desarticulado. Había un polo de aglutinamiento que siempre, además, suplía las falencias o el raquitismo político del PJ, que era el Partido de la Victoria, que aglutinaba también a otros partidos o agrupaciones o organizaciones menores, pero hoy está totalmente desmantelado eso. Y entonces uno dice, ¿y cómo? ¿Cómo se rearma ese sector? Porque decir que un frente anti-Milei, primero hay que tener en cuenta lo siguiente: tendríamos una instancia electoral provincial antes que una nacional, a menos que prospere la idea loca de Milei de adelantar las elecciones, para lo cual necesitaría el aval del Congreso, pero a priori hoy el escenario es el siguiente: primero va a estar el turno electoral provincial y luego el nacional, ¿no? Y decir que el frente anti-Milei, como incluso algunos dirigentes del Partido de la Victoria sostienen, lo va a liderar el saincismo, es casi un chiste estúpido, ni siquiera un chiste de mal gusto, ni siquiera un mal chiste. El saincismo no puede liderar un frente anti-Milei. Bueno, son estos desarmaderos de sentido en lo que se ha convertido el idioma político de los argentinos y de los salteños en particular. Claro, no. Los de Sáenz y los de Orozco van a una interna libertaria en la que ellos sienten que se disputan la gobernación. Uh-huh. Entonces los de Sáenz, acostumbrados a hacer la pata peronista del antiperonismo, juegan con ese. Y a su vez, bueno, tienen cautivos ahí un montón de compañeros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La pata peronista del antiperonismo. Sí, esa es la de Sáenz y Jalil ahora. Jalil, Caldo, bueno, y aquí unos compañeros que bueno, qué sé yo, por pertenecer, por razones, tratan de acomodar su sistema de opinión, su discurso, a que Sáenz sea una resistencia. Bueno, no, eso es todo libertario. Sáenz, Orozco, Olmedo, el campo libertario, el campo que está comprimido, el que vota en contra de que se derritan los glaciares, en contra de que se deroguen derechos laborales, en contra de que se le cierre la canilla del gas a la zona fría de los salteños. Bueno, ese es el que tenemos que organizar, al que tenemos que darle nombre, y el gran problema de ese espacio es Sáenz, que lo invade, que lo sustituye, que lo complica, y que bueno, ahora, por estos días, se ha vuelto a hacer de la llave del Partido Justicialista, llave que se ha utilizado desde que la ha tenido para cerrarlo, para ponerlo a disposición del oficialismo, cuando el Partido Justicialista siempre estuvo llamado a ser oposición de este gobierno. Si Sáenz le ganó a cargo de Cambiemos al candidato del Partido Justicialista y del Partido de la Victoria, que era Leavi en el 2019. Entonces, bueno, el rol que le cabía al Partido Justicialista era el de oposición. Y bueno, no, fue cooptado y fue puesto al servicio de ellos. Guido, en cualquier caso, Sáenz es gobernador electo, ¿no? Bueno, supongamos que confiemos en el voto electrónico o que el margen de error que tenga o de manipulación sea minúsculo. Pero
da la sensación, y hay mucha gente que en Salta entiende que hay un gobernador de facto en Salta, que hay un gobernador que no fue votado por nadie, que es ministro, digamos que está, o funcionario que está por encima de todos los ministros e incluso por encima del jefe de gabinete, que ejerce en los hechos la gobernación, una gobernación de facto, el coordinador administrativo de la provincia, Nicolás de Mitrópulos. Y esto se da a tal punto que la semana pasada hemos conocido un caso, el de Carlos Estrada, trabajador del Ministerio de Desarrollo Social, que denunció que sufre una persecución política por no haberse alineado a la campaña de Primero los Salteños, por no haberse puesto al servicio del proselitismo, a pesar de que no le correspondía, porque es un trabajador de planta permanente. ¿Cómo ves esta irregularidad? Te lo pregunto porque además él mismo nos contó que vos lo estás asesorando. Sí, por esa misma razón no puedo ser muy informal, ¿no? En las cosas que digo y en las cosas que hablo respecto de los funcionarios del gobierno, porque al señor Estrada yo me he ofrecido a defenderlo profesionalmente, cosa que hago en el expediente. Lo que, bueno, básicamente... Bueno, entonces separemos la parte judicial estrictamente de lo que corresponde al campo político y administrativo. Bueno, creo que es solamente un subproducto, un caso más, un episodio de un gobierno que nunca gobernó correctamente. Yo soy opositor a este gobierno desde que asumió en nombre de Cambiemos, y desde que trajo a Salta la antipolítica, desmantelamiento de las instituciones, la impostura, la hipocresía política, que nos ha costado carísimo a los argentinos, porque los salteños aquí, que creemos que aquí no pasa nada, pero sí pasa, aquí se conquistó la independencia de América y pasan a veces cosas muy importantes, como que nosotros pusimos los diputados decisivos para que haya ley base y RIGI, glaciares, universidades, de financiamiento de las universidades, del sistema previsional, esta impostura sobre el peronismo salteño, de un gobierno que ha perdido la inercia progresiva que tenía Salta, le ha costado a los argentinos muchísimo. Claro, y ahí se manifiesta una anomalía porque el hecho de que ejerza el gobierno quienes no fueron electos para tal fin es lo más parecido a un desgobierno, ¿no? O es lo más parecido a un gobierno ilegítimo. Y cuando hay un gobierno ilegítimo se defienden intereses que no son los de la ciudadanía o los de la mayoría. Sí, cuando uno tiene un gobierno al que yo lo considero tan desacertado, donde sea que lo mire, uno le encuentra, es decir, toma una muestra de cualquier botón y encuentra problemas. Este es un gobierno que Salta alguna vez tuvo otro empuje, y este gobierno ha terminado de liquidar eso, haciendo que nuestros números sociales, además, caigan se expresen en modo del África subsahariana, y cada vez peor, y cada vez todo eso más sustituido por propaganda y control de los órganos de la República. Y bueno, los salteños lo estamos pagando caro en calidad de vida y en futuro de nuestros hijos. ¿Cómo ves esta provincia desde el punto de vista institucional, Guido? Porque hubo muchos movimientos durante este año, ¿no? Esta designación de 2 juezas de la Corte que pretenden renovar, cuando la Constitución que ellos mismos armaron decía que estaba prohibido renovar, el tema de la auditoría, ¿ha habido mucho retroceso en eso? Mucho retroceso. De hecho, esa mano torpe que se ha metido en la Constitución de la provincia, con un espíritu de abolir privilegios de la política por la galería, mientras, bueno, ahí está la cosecha. Todos los órganos han puesto prohibiciones a la reelección y
y términos fatales para la duración de los mandatos, y lo primero que han hecho desde el primer momento es violar eso, todos los órganos. Yo recuerdo el ejemplo de Río Piedras, donde el intendente la dejó a la hija se vino de diputado, la dejó a la hija de intendente, y no hubo manera de hacer que nadie cumpla, estrenando Constitución, ¿no? Donde ellos mismos habían ido a poner que eso, que no se podía entre padres e hijos, cosa de la que yo estoy en contra. ¿Vos estás en contra de esa cláusula o cómo? No escuché bien. Claro, estoy en contra de esas cláusulas, es decir, prohibirle a un hijo ascender a una magistratura ciudadana porque el padre la ejercía antes, muchas veces cabalga sobre una idea estereotipada de la casta política, esa con la que nos metieron el verso. O una idea de monarquía, digamos, que se pretende evitar con el republicanismo. Claro, y que la gente dice, no, eso hay que terminar con eso. La verdad no siento que fuera un problema. Sí puede ser el problema de un hijo que quiere suceder a su padre y que no necesariamente es su sucesión política. Yo he visto estos casos de hijos que van por un carril político distinto que el de sus padres. No, bueno, la Constitución dice que si naciste de ese señor vos no puedes ser gobernador. Son prendas que se le tira a los perros de la antipolítica, desarmando una Constitución que tiene engranajes clásicos que vienen desde el constitucionalismo continental europeo, y que para eso corrieron ríos de sangre, para que esos frenos y contrapesos tengan lugar. Aquí no, metieron en la Constitución, hablaron todo lo que la gente quería escuchar y pusieron eso ahí adentro del texto constitucional, y lo primero que hicieron además después con ese texto es limpiarse las zapatillas. Claro, sí, cuando te tenés que limpiar así de manera urgente. Urgente. Claro, la cláusula antinepótica, lo mismo hicieron con los jueces de corte, que citaba aquí Martín, lo propio hicieron con la Auditoría General de la provincia y lo siguen haciendo en la comisión que se integra en diputados, y lo propio van a hacer con la reelección, ¿no? Y resulta ser que algo que parecía en algunos aspectos positivos, salvo en los departamentos lejanos y pobres, por ejemplo Rivadavia, también le pusieron límite a las reelecciones de legisladores, cuando eso está desaconsejado en los sistemas democráticos más regulares del mundo. Un parlamentario acumula experiencia, a diferencia de un ejecutivo que por razones atendibles no debería prorrogarse o no debería perpetuarse en un cargo. Así es, nos cargamos allí uno de los pilares del sistema parlamentario republicano, al mejor modo Fuente Ovejuna. La horda antipolítica alimentada por el propio gobierno, porque ya que no se hacen ni hospitales ni se levanta el nivel de empleo, pese a que ponemos el litio para la reconversión tecnológica del mundo y probablemente para los drones genocidas de Israel, pero aquí no. Pero aquí no hay trabajo. Y mientras todo eso pasaba, le damos una constitución, es como darle circo. Vos lo conocés de hace muchos años a Gustavo Sáenz. ¿Él siempre fue así? Sí. ¿O se fue transformando? ¿Se fue derechizando? No sé, se le fue encogiendo, se le fue haciendo más angosto el bigote. Yo tengo que decir que yo lo conozco hace muchos años al gobernador y que personalmente le tengo estima, simpatía, y hemos compartido momentos buenos, pero bueno, me tengo que referir a las cosas del gobierno porque es el gobernador, entonces lo hago sin ninguna antipatía. Yo creo que forma parte de una serie de elementos que poblaron el peronismo en tiempos en los que todos eran peronistas hasta que se demostrara lo contrario. ¿No? Eran tiempos del poder del peronismo, entonces eran todos peronistas. Olmedo también era peronista. Cartún, no sé, Sáenz, todos eran peronistas. Y bueno, después pasó de moda ser peronista y el poder real
tomó el casillero del medio de la política, recuperó el casillero del medio de la política institucionalizada, y bueno, ahí ya se demostró lo contrario, Ya no es pero en algún peronista momento... en el fondo Gustavo Sáenz. Digo, en el hecho de seguir la doctrina, ¿no? Ah, nada, que me digan que yo tengo el peronómetro, pucha, si el peronómetro no es la ley base, no es la ley de contrato de trabajo, no es la conservación del ambiente argentino, no son las universidades públicas, bueno, no sé, será comer choripanes. Claro. La ley de zona fría que ocurrió ahora el miércoles pasado. Sí, hay sus peronistas votando para que le apaguen la estufa a los salteños. Guido Giacosa, No es peronista. Peronista es lo que es la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Eso se mide fácil, no seamos... claro, eso se puede mensurar. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Está buena la charla. Queríamos que nos visites también porque es otro tipo de diálogo, pero será en otra ocasión. Me agarran en la puerta de tribunales donde ¿A quién estás por meter en cana? No, yo me dedico más bien a lo civil y comercial, así que, por suerte, las únicas rejas que veo son estas de la entrada de la ciudad judicial. Gracias por la comunicación. A ustedes, que tengan muy buen día. Abrazo. Guido Giacosa, referente peronista, diputado mandato cumplido, pasaba por la chispa adecuada cuando es la hora 11:46.